Y el acto administrativo es muy importante. Qué bien eso, qué bien eso. El acto administrativo es muy importante porque básicamente es la principal forma que tiene la administración para dar a conocer su voluntad. O sea, dentro de los medios que hay para que la administración hable, el acto administrativo es el más importante, es el principal. Es una forma de exteriorización de la voluntad de la administración. Entonces, bueno, habíamos señalado el otro día un concepto de derecho administrativo ayornado a los nuevos tiempos, que decía que era toda declaración unilateral de voluntad. Y no dijimos que efectúa la administración, dijimos que efectúa una autoridad estatal en ejercicio de la función materialmente administrativa y que produce efectos jurídicos directos en relación a los administrados, o sea, los destinatarios del acto. Bueno, habíamos señalado también. Bueno, entonces habíamos dicho otras cosas también del acto administrativo. Habíamos dicho que esa exteriorización de voluntad, cuando el acto administrativo es de alcance individual, la forma de conocerla era a través de la notificación. En cambio, cuando hablamos de actos administrativos de alcance general, ya dejan de ser actos administrativos para convertirse en reglamentos y no podés notificar a todos los destinatarios, sino que se publica. Ahí tenés una diferencia. Bueno, también decíamos que sigue el picnic ahí, muchachos. Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Cabaldá, que cargo el curso. Sigue el picnic ahí. Sigue el picnic. Ya les dije la otra vez. Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Las diferencias. Estoy como individual. Me trajeron el poseedor. El acto administrativo y la Bueno, diferencia con entonces, les decía que el acto administrativo tiene además de ser, digámoslo, ¿otra vez? Bueno, el acto administrativo, mire, vengo con el chip rayado del tren. O sea, no tuve una buena tarde, viene medio loquita. Entonces, vine alterado del tren porque las situaciones de violencia me pusieron muy mal. Y sobre todo, gente sencilla peleándose con gente sencilla. Eso me sacó de la cabeza. Entonces, vine mal. Entonces, colaboremos a tener una mejor tarde entre todos, juntos podemos lograrlo. Bueno, vamos de vuelta. Del acto administrativo dijimos el concepto. El concepto es muy importante porque es uno de los temas centrales en el momento de la evaluación y les dije que no es negociable querer aprobar derecho administrativo sin saber el concepto de derecho administrativo. Vamos con la definición y la explicamos de vuelta. Toda declaración de voluntad unilateral que efectúa una autoridad pública en ejercicio de la función materialmente administrativa y que produce efectos jurídicos directos en relación a los administrados destinatarios del mismo. Bien, entonces, cuando decimos de autoridad pública, nos ayornamos a la nueva ley de procedimiento administrativo modificada por la ley de bases, que extendió el ámbito de aplicación del procedimiento administrativo, que antes quedaba restringido únicamente a la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, ahora se expandió a los órganos del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, cuando están ejerciendo la actividad materialmente administrativa, ¿no es cierto? Y también se extendió a los entes públicos no estatales, a las personas de derecho público no estatales, y miren esto que interesante, a las personas privadas cuando ejerzan potestades públicas otorgadas por leyes nacionales. Por ejemplo, podría ser una empresa privada cuando en virtud de un contrato de concesión suscrito por el Estado Nacional, el Estado en ese contrato le otorga prerrogativas de derecho público. O sea, por más que sea un privado, puede tener prerrogativas de derecho público. Por ejemplo, nadie duda que de repente una camioneta de Telecom, que es una empresa privada, si tiene que reparar un poste, podría por unos minutos cortar una calle, nadie le va a cuestionar, por más que sea una empresa privada,
que tenga legalidad o autorización para poder cortar esa calle. A eso me refiero. Muy bien. Bueno, también lo que hay que saber es que el acto administrativo a veces se dicta de oficio, porque supongamos que de repente es necesario designar un ministro porque hay una vacante de un ministerio, o de repente la autoridad decide, bueno, hoy vamos a decidir tal tema, de motu propio, o a veces puede ser la culminación de todo un trámite de petición, que es el procedimiento administrativo, que es lo que más vamos a ver en este cuatrimestre, es un tema muy, muy importante, el procedimiento administrativo. ¿Profe? Sí. Cuando se dicta de oficio no hay procedimiento administrativo. Exactamente. Digamos, hay un mini procedimiento administrativo de oficio acotadísimo, porque no tenés una petición de un particular, pero para que de repente tengas, por ejemplo, una nota de una autoridad que le pide respuesta a otra sobre un tema, un dictamen jurídico, una estimación presupuestaria, o sea, por ahí tiene tramitecitos, pero no es donde tenés una parte que está pidiendo y que te pide un pronto despacho y que te pide una vista, o sea, acá no hay una parte que esté presentada. Muy bien. Entonces, y hay una cosa, a veces el procedimiento administrativo, si bien se inicia de oficio y le hace la administración de oficio, hay un concepto que es el de parte interesada, que es la persona que pudiera estar, cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos estuvieran en juego en ese mini procedimiento. Les pongo un ejemplo concreto. Una señora, trabajadora social, iba a ser designada directora de un instituto de menores. Y el trámite venía de oficio. Le dijeron, mire, nosotros, o sea, ella estaba un día trabajando en un puesto bajo y le dijeron, mire, ella no pidió nada, ¿me entienden? Dijeron, mire, hola, ¿qué tal? Dijeron, mire, por sus antecedentes se la va a designar directora del Instituto de Menores de la Estación de Luján. Emocionadísima la mujer, porque ella no es que había aplicado, se había postulado de concurso, nada, le dijeron, de buena onda, usted va para acá, listo, perfecto. Ir a ese instituto implicaba mudarse, cambiar de provincia, toda una serie de ajustes familiares. Entonces en un momento la cosa no prosperaba, la cosa no salía. Entonces esta mujer, ¿qué hizo? Quiso saber, bueno, ¿hay un trámite? Sí, ya hicimos una propuesta desde acá, desde regional de la zona norte, y pasó para el Ministerio de Desarrollo Social en Capital, donde el gobierno nacional lo tiene que decidir. Y el tema venía cajoneado. Esta mujer lo que hizo fue, se presentó y pidió vista. Y primero se la denegaron porque le dijeron, usted no está presentada. Y ella, invocando un artículo del decreto reglamentario del procedimiento administrativo, dijo, no estoy presentada, no lo inicié, no soy la parte, digamos, iniciadora de este expediente, pero me rijo por el concepto de parte interesada, porque en el caso de dictarse el acto administrativo que se decide dictar acá, los efectos jurídicos de los actos administrativos son para mi persona. Y soy la principal interesada, particularmente en que ese acto administrativo salga. Entonces le permitieron tomar vista del expediente para saber más o menos cómo estaba, qué faltaba, etc. Entonces, por más que no haya una presentación de oficio peticionando, sí puede perfectamente hacer presentaciones para pedir copias, como para estar interiorizada del Estado. Y tiene derecho a saberlo, porque es información pública y porque encima son datos que se refieren a ella. Entonces ahí tenemos otra arista más. Bueno, otra cosa que se va a dar en el procedimiento administrativo es que no todo es acto administrativo. Hay un montón de serie de pasos que va a dar la administración para llegar al acto administrativo, que a muchos se los llama actos preparatorios y comúnmente se los confunde con actos administrativos. Por ejemplo, el dictamen jurídico. Yo creo que les comenté la semana pasada a ustedes que los funcionarios no tienen por qué, no es obligatorio que todos los funcionarios sean abogados. Se puede no tener ningún título y ser funcionario. Lo que sí es necesario que las decisiones estén, digamos, causadas y fundadas. Entonces, el requisito sine qua non para la validez del acto administrativo que haya un dictamen jurídico previo. Por eso el Estado Nacional tiene lo que se llama el Cuerpo de Abogados del Estado. El Cuerpo de Abogados del Estado es un área de asuntos jurídicos que está en cada ministerio y que tiene una doble dependencia, porque si bien
digamos, jerárquicamente todos los abogados de un ministerio dependen del ministro de ese ministerio, en cuanto a las instrucciones técnicas y la doctrina y los parámetros que tienen que seguir, se referencian con un organismo que se llama Procuración del Tesoro de la Nación, la PTN, Procuración del Tesoro de la Nación, que es un organismo que tiene bastante prestigio, que está dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, y lo que hace es evacuar dictámenes. Obviamente, por ejemplo, cuando hay un conflicto interadministrativo entre dos reparticiones, resuelven ellos. Muchas veces el presidente de la Nación, cuando tiene que dictaminar, y es algo complejo, directamente le pide la opinión al Procurador del Tesoro, ni siquiera se lo pide a los asesores jurídicos de presidencia, le consulta a la Procuración del Tesoro. Y esa Procuración del Tesoro baja los criterios y los lineamientos para todos los estamentos jurídicos de todos los ministerios. Y eso es muy importante. Por eso muchas veces cuando leen un acto administrativo van a leer que dice, en los considerandos, dice que el servicio jurídico dictaminó en sentido favorable a la designación de Juan de los Palotes. Eso significa que jurídicamente nada obsta. ¿Por qué? Porque el funcionario que dicta un acto administrativo que es contrario a derecho, a la ley, a los reglamentos administrativos, puede incurrir en responsabilidad. Entonces, el funcionario, para cuidarse sus espaldas también, y es bueno que así sea, le pide al área jurídica un dictamen jurídico, que es la opinión jurídica, y no es un acto administrativo, porque no se decide nada, es una opinión, es decir, yo opino que. Nos ha pasado que había un procedimiento administrativo en trámite, entonces vinieron al juzgado a pedir un amparo por mora, que es cuando se demora el trámite administrativo. Y el Estado contestó, sí, ya está, fíjese, ahí ya tiene el dictamen jurídico, se lo van a denegar. Listo, ahora pido que se declare abstracta la causa con costas en orden causado, o sea que cada uno se pague lo suyo. Y le dijimos, no, un momentito, este dictamen no es el acto administrativo que pone fin al procedimiento, es un acto preparatorio. Bueno, pero ahí ya adelantamos que ya se adelantó que se va a negar. Bueno, perfecto, pero si lo que usted quiere es denegarlo, hágalo por escrito dictando un acto administrativo. Porque al dictar un acto administrativo, ¿qué pasa? La persona que se siente afectada por el acto administrativo se le abre toda una vía impugnatoria, porque puedo presentar los recursos de reconsideración, el recurso jerárquico, y eventualmente puedo judicializar la cuestión. Si yo no tengo un acto administrativo que defina, esto es complicado. ¿Y el acto preparatorio es vinculante? No necesariamente. Bueno, el dictamen jurídico sí. Sí. Del dictamen jurídico no se puede apartar, porque ya directamente, si no, el acto ya es como que incurriría en una nulidad manifiesta, porque el abogado del organismo dijo A, o sea, le dijo la ley, la Constitución, el reglamento dicen A, y yo declaro por escrito que voy a hacer B. Así que, claro, de hecho muchas veces los funcionarios, a veces para no cargar con el peso de la denegación, le dicen al dictaminador, sí. Es por eso lo que es importante la notificación, ¿no? ¿O no es eso? Cuando se dicta el acto administrativo, hay que notificarlo para que justamente empiece a correr el plazo para interponer los recursos pertinentes. O sea, los plazos se cuentan no desde la fecha que se dictó el acto, sino de la fecha que el acto fue notificado a la parte, digamos, interesada, al destinatario del acto. ¿Pero tiene que ver con eso, sería entonces? Sí, tiene que ver con eso. Y después tengan presente que cuando decimos los destinatarios del acto, el acto administrativo puede ser de alcance individual porque se refiere a Juan de los Palotes. Puede ser de alcance individual también, refiriéndose a un grupo. Juan, José, Pedro y Pepe. 5. Se puede referir a un anexo de 800 personas y sigue siendo un acto administrativo. ¿Cuándo deja de ser un acto administrativo? Cuando el alcance es generalizado y de repente la decisión se propone, por ejemplo, enunciar una regla de derecho común a todos o establecer un procedimiento para el funcionamiento de una universidad. Entonces ahí pasa a ser un reglamento. Pero tiene el mismo formato del acto administrativo en cuanto a los considerandos y vistos, pero desemboca en un reglamento. O
sea, el acto administrativo de carácter general igual reglamento. Por eso cuando hablamos de acto administrativo, propiamente dicho, el acto administrativo per se es siempre el alcance individual, que es de una persona físico-jurídica determinada o de un grupo de personas físicas o jurídicas determinado o determinable. Por ejemplo, digo, bueno, el conjunto de todos los estudiantes de la Comisión C3 de Derecho Administrativo. Y ese acto administrativo no es general, es individual y está destinado a un grupo cerrado de destinatarios que serían todos ustedes. Bien, otras cuestiones que hay que tener en cuenta. Profe, Sí. ¿el reglamento estaría dentro de lo que es dentro del acto administrativo? Es una buena pregunta porque es una discusión que tienen los juristas. Sí, esa. una especie. No, porque es así. El reglamento tiene una naturaleza materialmente legislativa. Porque el reglamento lo que se propone es enunciar una regla. Entonces, por ejemplo, el DNU, que es un reglamento, su naturaleza no es de acto administrativo, es de ley, es de digamos, normativa, digamos, de norma. Técnicamente es una norma. Ahora, lo que tiene en común el reglamento con el acto administrativo son todas las formalidades. O sea, viene con un montón de... viene prácticamente con los requisitos del acto. Entonces, mucha gente se lo confunde, pero decir acto administrativo de alcance general ya rompe lo que es el grupo cerrado y se destina a la generalidad, al común. Por eso justamente, en relación a lo que comentaba el compañero, no se va a notificar, sino que se va a publicar. Bueno, entonces los actos preparatorios pueden ser dictámenes jurídicos. De repente, por ejemplo, una liquidación. De repente, bueno, una persona reclama, una compañía constructora hace un procedimiento administrativo para reclamar una deuda que tiene el Estado porque construyeron la autopista de Plata y no le pagaron. Uno de los actos preparatorios va a ser, bueno, que la Contaduría de Vialidad Nacional prepare la liquidación para ver cuánta plata hay que pagar, que haya, por ejemplo, un dictamen del tesorero del organismo, que haya un informe de la previsión presupuestaria de la parte presupuestaria del organismo para saber si hay fondos para hacer frente. O sea, distintas, a veces en el procedimiento administrativo el expediente va pasando por distintas áreas del organismo. Siento que estamos siendo observados. Se fue. Bueno, entonces, a no confundirse los actos preparatorios con el acto administrativo propiamente dicho. Muy bien. Ahora, sentado esto, lo que vamos a hacer es recordar algunas cosas sobre acto administrativo de acuerdo a la ley 19.549. Y esta ley, fíjense las particularidades que tiene esta ley, porque esta ley es un decreto ley 19.549. ¿Qué significa esto? Que durante el gobierno militar de Lanuse, un gobierno de facto, el poder ejecutivo y el poder legislativo estaban en manos de un general a quien nadie votó. Y este general sancionó y aprobó con fuerza de ley el reglamento, la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo que nos rige. Tuvo una reforma hecha por ley en el año 2000-2001 por la Ley 25.344, se le hicieron reformas y recientemente se reformó, pero también por decreto, por el decreto DNU 7023 de Ley de Bases. De todos modos, esto tuvo, digamos, una aprobación parlamentaria, fue aprobado en el Congreso, pero la iniciativa fue del Poder Ejecutivo. Muy bien. Y acá, yendo a lo que es el acto administrativo, el título tercero agrupa los requisitos esenciales del acto administrativo. Y esencial significa que esos requisitos tienen que verificarse so pena de nulidad del acto administrativo. Quiere decir que si ustedes, futuros abogados y abogadas, el día de mañana un cliente los va a ver con un acto administrativo que lo perjudica, ustedes lo que van a hacer es, van a tomar el acto administrativo
y lo van a cotejar con estos requisitos que están en estos artículos, en este artículo, particularmente el artículo 7, y le van a hacer como una especie de test. Lo que nos da acá son las pautas de ese test que van a hacer ustedes, un checklist, como dicen algunos, ¿sí? Y es más, cuando judicialicen el tema, el juez que tenga que decidir la validez o invalidez de este acto administrativo va a tomar la ley y va a hacer ese mismo checklist para ver si se verifican o se cumplimentan los requisitos esenciales del acto administrativo. Bueno, muy bien. Entonces dice, debe ser, artículo 7, ¿no? Debe ser dictado por autoridad competente. Esto, lo de la competencia, el concepto de competencia era la aptitud de un organismo, de un órgano de administración para entender en una materia. Entonces, por ejemplo, si es un tema de dinero, entiende el Ministerio de Economía; si es un tema militar, entiende defensa; si es un tema de diplomático, entiende relaciones exteriores; si es un tema policial, entiende el Ministerio de Seguridad; si es un tema de deportes o de asistencia social, entiende desarrollo humano. Entonces, la autoridad competente por la materia. Muy bien. Bueno, y dice, cuya voluntad no esté viciada por error o por violencia. Deja esta prevención hecha. Deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable. Entonces, el primer requisito de la es el de las competencias. Lo primero que vamos a mirar es competencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Que sea dictado por autoridad competente. Después, el segundo es los hechos y antecedentes que sirvan de causa y en derecho aplicable. Es decir, tiene que haber en los considerandos una breve historia de cuáles fueron los pasos que se dieron para llegar acá, y el derecho aplicable, ¿saben quién lo va a decir? El derecho aplicable lo va a decir el dictamen jurídico. El dictamen jurídico va a decir, de acuerdo a la ley tanto, considero que se puede dictar el acto, etc. Después tiene también el objeto. El objeto tiene que ser cierto, física y jurídicamente posible. Si se trata de resolver un procedimiento administrativo, el acto administrativo tiene que decidir todas las peticiones. Vos, por ejemplo, tenés un empleado público que dice, pido, 2 puntos, reincorporación, pido ascenso, pido una reparación económica, pido me asignen a un lugar distinto de trabajo para no tener ese jefe maltratador, pido me abonen las jornadas que me deben del tiempo que estuve injustamente separado. El acto administrativo que responde a eso tiene que responder por sí o por no a todos los ítems que fueron solicitados, porque si no hay cuestiones que no están zanjadas. El acto administrativo, cuando resuelve, tiene que decir, bueno, artículo primero, denegar tal cosa; artículo segundo, conceder tal otra. Por ahí es denegar todo, conceder todo; por ahí es de repente conceder algunas y denegar otras. Sí. ¿Cada uno tiene que negar y cosas o puede negar general? Lo que pasa es que si las peticiones, es un tema que lo van a ver mucho también en derecho procesal, y lo van a ver cuando sean abogados y abogadas que ejercen. Cuando uno plantea un reclamo, sea administrativo, sea judicial, uno tiene siempre una pretensión principal, pero también van otras pretensiones accesorias. A veces una demanda se compone de varias pretensiones. Por ejemplo, la pretensión son, vamos a suponer, primero, si fuera estatal, que cautelarmente se lo reinstalen en el puesto de trabajo. Esa generalmente, si es de derecho privado, va para abajo porque es libertad contractual del empleador decidir si te vuelve a tomar o no. De repente la segunda es, bueno, declarar que la rescisión del contrato de trabajo fue por culpa de la parte demandada, responsabilizarla y pagar las indemnizaciones de ley. Y de repente el tipo agregó daño moral, porque el día que me despedían del trabajo, el tipo, mi jefe, adelante de todos los empleados, me dijo que era un forro, y cuando me estaba yendo abrió la puerta y me tiró la caja con las cosas. ¿Qué ha pasado? A un amigo mío le pasó. También se la mandó, ¿no? Bueno, entonces de repente quiero un acto de desagravio, quiero que pongan un cartel con un monumento a mi persona en la puerta de la planta pidiéndome perdón. Eso no es jurídicamente posible. Entonces hay pretensiones
lo llevo al ridículo para que se entienda. Hay pretensiones que se van a dar. De repente dice, pido, por ejemplo, pido daño psicológico. Entonces, a ver, el tema es así. Si el tipo una sola vez en la vida te dijo que eras un forro, pelotudo, no sé qué, y listo, por una sola vez que te lo digan, no hay daño psicológico. Ahora, si el tipo te lo decía todos los días de tu vida en el laburo delante de todo, ¿qué pasa también? Cuando tenés un jefe medio a medio, el tipo va y el acoso psicológico, el moving, que es la continuidad del bullying. ¿Ustedes sabían que los pendejitos que hacen bullying en el colegio, si alguien no los para, después cuando son grandes, son los mismos que hacen moving en el trabajo? Una fundación española lo tiene detectado, porque habían hecho estudios de bullying hace mucho tiempo y años más tarde cruzaron datos de estudios de moving y resulta que había algunas figuritas que se empezaban a repetir. ¿No? Así que bueno, a lo que voy es a que uno tiene en un reclamo distintas pretensiones que se tienen que tratar de forma individual porque a veces son separadas. Por ejemplo, daño psicológico. Entonces, el tipo le puede decir, mire, le hago lugar a su demanda laboral. Le tienen que pagar la indemnización por despido, preaviso, vacaciones no gozadas, todo eso, más la multa de no sé qué, más la indemnización por daño moral, porque el tipo le faltó el respeto delante de todos ese día y usted llevó testigos, o sea, de repente van 3 tipos que dicen, sí, mire, yo trabajaba ahí y fue horroroso como este señor le dijo así, listo, daño moral probado. Ahora, daño psicológico, primero se pide una pericia psicológica, y por lo general, por más que vos dijo, o sea, uno puede estar caliente y enojado, pero les cuento que cuando vas a la pericia psicológica, el perito te saca la ficha. Entonces te dice, mira, vos tenés daño psicológico porque fuiste durante un tiempo X sometido a ataques de este tipo. Es obvio que tenés un sentimiento de minusvalía de tu personalidad y esto te generó un daño y hay que indemnizarlo y además hay que pagarte un tratamiento psicológico que se lo hacen pagar al empleador maltratador. Ahora, a veces el maltrato fue una sola vez y puntual, entonces se resuelve con el daño moral porque no llegó a claro, ¿se entiende? No llega. O sea, qué sé yo, ¿a quién no le dijeron una vez en la escuela que mira cara de Gil? ¿A quién no le dijeron? Y uno por eso no tiene derecho. Ahora, ya si te lo decían todos los días, imagínate. Bueno, o qué sé yo, de repente eras chico y te jodían tus hermanos. Tenías 3 hermanos, te jodían. Bueno, ese pibe por ahí sí tiene daño psicológico. Porque si se peleó una vez con el hermano, no tiene daño psicológico. Por la duda tengo un hijo único. Bueno, entonces, las pretensiones, volviendo al tema porque parece un stand-up esto y no estamos hablando de la materia, las pretensiones que se plantearon en un expediente administrativo, en un procedimiento administrativo, lo que nos dice la ley, dice, deben decidirse todas las peticiones formuladas. Y fíjense, no puede involucrar otras no propuestas. O sea, no se pueden tocar temas que quien peticionó no pidió. Previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos. O sea, se le tiene que permitir en sede administrativa al interesado, se le da traslado, se le puede convocar. Por ejemplo, si es una decisión, por ejemplo, laboral, donde se va a decidir, por ejemplo, una cesativa, una exoneración de organismo público, se le tiene que correr traslado al interesado para que pueda ejercer su derecho de defensa, para que pueda ejercer su descargo. Es nulo un procedimiento de cesantía o exoneración si no hubo un debido derecho de defensa de la parte que se pretende cesantear o exonerar. Que esto lo vamos a ver en profundidad cuando nos metamos con el contrato de empleo público, más cuando empiecen los calores. Muy bien. Entonces ya vimos el elemento competencia, vimos el elemento causa, el elemento objeto, cierto y físicamente y jurídicamente posible. O sea, si de repente el ministro del Interior efectúa por acto administrativo un loteo de lotes en la luna y le asigna a usted un lote, la parcela tanto, la parcela no sé cuánto, la parcela no sé qué. Bueno, yo llegué a ver el decreto que regulaba las naves que eran estratosfera. El decreto se llegó a firmar, te juro. Es más, se lo voy a buscar y se lo voy a traer. Sigue dando vuelta igual ese. Sigue estando. ¿Quién? El decreto. ¿El decreto? No, pero ya debe haber quedado derogado. No, sí, pero sigue estando todavía en el sistema jurídico está. Ah, mire usted, ahí está, ¿ves? Bueno, yo empecé los traigo para que
Más que un acto administrativo sería un reglamento eso, porque establecía, hasta tenía el tema de los seguros, la problemática de los seguros de los vuelos a la estratosfera. Era tremendo. Seguimos. Motivación. Esperen. Antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos previstos. O sea, procedimiento. Que eso lo vamos a ver largo y tendido. Procedimiento. Tiene que tener el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico. Tiene que estar ese dictamen. ¿Saben por qué? Porque el acto puede afectar derechos o intereses jurídicamente tutelados. Por eso es el dictamen jurídico. A veces si el acto administrativo es, por ejemplo, para, supongamos, otorgarle una medalla al mérito a Gómez por ser buen empleado, eso no afecta a derechos subjetivos, no hace falta un dictamen ahí. Pero si de repente se trata de un concurso a ver quién asciende al cargo de jefe y hay que elegir entre A, B o C, eso sí afecta derechos y jurídicamente tutelados. Porque una cosa es resultar primero y hacerse acreedor del cargo de jefe, y otra cosa es salir segundo y estar siempre en los botes remando toda tu vida, cuando podés ser jefe y estar en la oficina con aire acondicionado, como Antín, el director de San Luis. Bueno, ese es un ejemplo de funcionario. Antín es un funcionario de la administración pública, dicta actos administrativos, toma decisiones. Antín. Bueno, motivación. Se tienen que expresar las razones que inducen a emitir el acto. No basta con decir qué es lo que se decide. Hay que decir por qué se decide lo que se decide. O sea, por qué se dijo A. No basta con decir A. Hay que decir A y digo A porque tal cosa. Hay que fundar, hay que motivar. Después está la finalidad, que dice que el acto tiene que tener una finalidad que resulta de las normas que le otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor. Muy bien. El último es la forma. La forma está en el artículo 8 porque no es esencial. Y lo de la forma siempre se puede arreglar. Siempre se presenta un pedido aclaratorio. La forma, ¿qué es? La fecha, el lugar, la firma. Está mal la fecha. Bueno, lo arreglamos. Falta el sello aclaratorio de la firma. Se lo ponemos. O de repente el número del salario está mal consignado. En vez de decir que iba a cobrar 1 millón de pesos, dice que va a cobrar 1000 pesos. Entonces, bueno, eso fue un error de tipeo. Se puede dictar otro acto administrativo y subsanarlo, hacerle aclaratorio. Cuando el vicio está en la forma, entonces puede subsanarse. Se puede subsanar. Ahora, cuando el vicio está en la esencia, ahí lo más probable es que tengamos que ir a la declaración de la nulidad. La declaración de nulidad significa tirar el acto administrativo abajo. En términos de una mesa de café, le digo tirar el acto administrativo abajo. En términos jurídicos, les voy a decir lo mismo que les dijeron en derecho privado cuando hablaron de la nulidad de los actos jurídicos, que es privar al acto de sus efectos jurídicos. Entonces, en el derecho administrativo también, la nulidad del acto administrativo lo que hace es privar a ese acto administrativo de sus efectos jurídicos. Y cuando decimos efectos jurídicos, decimos la adquisición, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Muy bien. Bueno, otra cosa que tienen que recordar, que les había mencionado, es que hay un universo más grande. Traje el marcador acá. Un marcador. Espere que acá lo tenemos. Aquí lo veamos, propio. Salí de buen humor. Me dice, gordo, ¿querés
el auto? Porque yo tengo mi mujer docente, como se sepa también, pero en medicina. ¿Querés el auto? No, gordi, no voy en el tren, que voy tranquilo, voy cansado. No recuerden que salir tan tarde. Porque a mí me encanta ir en tren en serio, a la tarde placentero, es mejor que ir en auto. En auto tenés la posibilidad de venís ahí tranquilito. Bueno, hechos administrativos es todo este conjunto que está acá. Y si no lo ven, imagínenlo. Hechos administrativos. Los hechos administrativos son todos los acontecimientos susceptibles de producir efectos jurídicos. Hechos administrativos. Hay distintas cosas que se dan que pueden producir efectos jurídicos o no. Hay cosas que hace la administración que puede producir efectos jurídicos. Por ejemplo, tiroteo en la calle, tiroteo, pa. Un policía que es un agente de la administración con su arma reglamentaria provista por el Estado Nacional pega un tiro en boca y le causa la muerte a otra persona, ya sea o un delincuente o un ciudadano que pasaba por ahí. Bien, ¿produce efectos jurídicos? Sí, en derecho civil una de las situaciones jurídicas es la muerte, que pone fin a la existencia de las personas. Así que vaya si produce efectos jurídicos. Nada más ni nada menos que el fin de la existencia de una persona. Así que tremendo efecto jurídico. Bueno, y lo causó la administración. Entonces, cuando el policía sacó el arma, ¿tenía por fin inmediato producir efectos jurídicos? No, pero el acontecimiento era susceptible de producirlos. También pudo haber producido una lesión, o pudo haber producido un daño en una propiedad. De repente hizo ¡pum! Y rompió uno de esos carteles de esas panaderías de chetos que dicen masa madre. Yo que está de moda masa madre, es una mierda. Bueno, nadie tiene una panadería acá que no es vegetariana. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Bueno, ahí no es la administración la que actúa. O sea, si tenemos un servidor público que cae por un incumplimiento del deber, ahí se trata de un delincuente común, un delito común. El tema se rige por el Código Penal. Dentro del derecho penal está también la posibilidad de constituirse como actor civil y hacer pagar civilmente dentro del proceso penal. Y el agente policial pertenece a toda una organización que tiene toda una protección, que tiene un sistema médico, que tiene toda una... O sea, es como que está previsto que pueda pasar eso. Por ejemplo, los mejores cirujanos, expertos en tema de balas, trabajan todos en el hospital Churruca, porque a cada tanto viene uno y son artesanos. De hecho, yo supe de un señor civil que en un asalto fue herido y bueno, la bala le quedó. Y consultó con un cirujano recapo que era del Churruca y le dijo, no, mira, por donde está la bala, no te jode, te conviene que te quede alojada ahí de por vida. No está infectado, déjala ahí. Creo que se le metió el hueso, no sé qué le pasó. Si se la sacaban tenían que mover no sé qué arteria en un quilombo, bueno. O sea, hay cosas que están previstas. Hecho administrativo. De repente, por ejemplo, hay comportamientos materiales que realiza el Estado. Por ejemplo, van los bomberos a un incendio y necesitan entrar. No van a pedir una orden a un juez para abrir la puerta. Entonces, la van a romper. Y obviamente hay un daño en la propiedad. Pero bueno, se puede dar eso. Hay cuestiones, por ejemplo, hay un edificio que amenaza ruina, amenaza que se va a derrumbar, que en el derrumbe se va a llevar puesto todos los edificios de la cuadra. Es muy probable que la municipalidad vaya a recuperarlos y inicie despacito, de forma cuidada, la demolición de ese edificio. Todo eso produce efectos jurídicos. Pero acá no hay un acto administrativo, no hay una declaración de voluntad. Muchas veces en el hecho administrativo se actúa en el momento. Fíjense, en el derecho privado, cuando hablamos de hecho administrativo, es todo acontecimiento. Entonces, de repente, por ejemplo, un accidente de tránsito, por ejemplo, es un acontecimiento que es susceptible de producir efectos jurídicos. Muerte, heridos, lesiones, destrucción, etc. Ahora, por ejemplo, si yo voy al registro civil a casarme, ahí estoy otorgando un acto jurídico y
digamos, es un hecho humano voluntario ilícito que tiene por fin inmediato producir efectos jurídicos. O sea, ir a contraer matrimonio es realizar un hecho humano voluntario ilícito que produce efectos jurídicos. Dentro del universo de los hechos administrativos aparece acá adentro el acto administrativo. Acto administrativo. Que el acto administrativo, reitero, es toda declaración. Al final lo van a saber como un padre nuestro. El último día de clase lo van a repetir y después no va a haber excusa para que no lo sepan. Toda declaración de voluntad que efectúa la administración, porque lo ayornamos. Toda declaración de voluntad que en forma unilateral efectúa una autoridad administrativa en ejercicio de la función materialmente administrativa y que produce efectos jurídicos directos en relación a los administrados destinatarios del acto. Bueno, para fin de año la vamos a recitar, vamos a repartir la estampita, la vamos a recitar y no se lo van a olvidar nunca. Bueno, entonces el acto administrativo básicamente el Estado da a conocer su voluntad. Yo les comenté de mi amiga, abogada de un ministerio, abogada encima, que estaba trabajando, le digo, ¿te hicieron el acto administrativo? No. ¿Firmaste contrato? No. ¿No dictaron resolución? No. Un día me encuentro llorando, me echaron. Y me dijeron que no había plata para contratarme. Había trabajado, Había trabajado. Le dijeron, vos, el tipo que la llevó, le dijo, vos arrancá, te metemos ahí y ya hacemos el hecho consumado. Y el jefe un carajo, dijo, no hay plata, echaron a contratarlo. Ahora, y es que le dieron papeles para trabajar. O sea, el trabajo, la actividad la tuvo que hacer. Y ahora quiere reclamar por los 2 meses que estuvo yo trabajar. Complicado. Bueno, ahora bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a comentar respecto de, yo les voy a contar un hecho histórico que parece más de una clase de derecho constitucional, que yo lo tomé porque yo lo estaba estudiando para escribir un libro, estaba leyendo ese decreto para escribir un libro de historia que nada que ver con esto. Y mientras analizaba el decreto y lo miraba, digo, pero este decreto tiene todos los elementos del acto. Durante años estuve buscando actos administrativos que los pudiera traer acá para decirle, este solo tiene todo o casi todo. Y encontré ese decreto que tenía, yo creo que están casi todos, eso lo vamos a ver con ustedes. Les cuento la historia. Primero les cuento la historia y después cuando lean el acto va a ver que hay una correlación entre la historieta que yo les cuento y el acto. Año 1966, miren, lo atrás que nos vamos. Presidente, doctor Arturo Humberto Ilia, Unión Cívica Radical. Bueno, él había asumido la presidencia en el año 1963. Bueno, era una época de proscripción del peronismo y omnipoder militar. Los militares vivían condicionando a todos los gobiernos. No lo voy a llamar gobierno constitucional porque porque el peronismo estaba proscripto. Entonces era una semidemocracia, un gobierno semiconstitucional. Era más prolijo, no tenías un general de bigotes en la Casa Rosada, pero el peronismo no se podía presentar en elecciones o lo podía hacer con nombres raros, Perón no podía venir al país y los militares estaban hasta en la sopa digitando todo, presionando al gobierno. Muy bien. En un buen momento, los militares deciden que Ilia no servía más como presidente. Entonces se les ocurre mandar una columna de tropas a la Casa Rosada para derrocarlo. Cosa que ya había pasado en el 58 con Frondizi, 58 con Frondizi, 55 con Perón, 43 con Castillo y 1930 con Alvear. Muy bien. Ese golpe sería el anteúltimo. Entonces el general Onganía lo termina derrocando a Arturo Humberto Ilia. Ahora bien, resulta que la cosa fue así. Cuando
había aprestos de movimientos militares y ya se sabía que lo iban a derrocar, había un señor que era un jovencito de menos de 30 años, que era teniente de granaderos, un granaderito, llamado Aliberto Rodríguez Richieri, a quien después conocí personalmente. Bueno, este señor tenía una jerarquía baja porque era teniente y era el oficial de granaderos de más alto rango presente en ese momento en Casa de Gobierno. Granaderos, ustedes saben que Granaderos, cuando, digamos, después del cruce de los Andes y digamos, las epopeyas del Libertador por el Alto Perú, volvieron 7 y el regimiento se disolvió y después lo volvió a crear otro presidente como 30 años después, lo rescató del olvido. Ese regimiento fue designado escolta presidencial. Que escolta presidencial no es solamente estar ahí disfrazado digamos, con un uniforme histórico, sino también tiene una agrupación que se encarga de la custodia y seguridad del presidente. La Casa Militar es un organismo de todas las fuerzas, pero Granaderos es el regimiento asignado a la escolta y seguridad del presidente cuando está en Casa de Gobierno y cuando está en Olivos. Cuando está fuera lo cuida la federal. Bueno, entonces resulta que este tipo, cuando se entera que van a derrocarlo, le ordena a todos los granaderitos que estaban ahí vestirse de combate y prepararse para defender al presidente constitucional. O sea, rarísimo. O sea, la primera vez que un militar dice, bueno, y parece ser que en todos los golpes de Estado que había, la tradición de Granaderos fue siempre defender al presidente, porque es el honor de la unidad, porque si la unidad tiene como misión proteger al presidente, por más que ellos por ahí políticamente no estén de acuerdo con el presidente, ellos lo van a defender porque si no es como no respetar el código de honor de esa unidad. En el 55 había un montón de granaderos que eran... No cumplirían con su misión. Claro, muchos granaderos ideológicamente... Claro, muchos granaderos ideológicamente eran gorilas, pero sin embargo dieron la vida para defender a Perón, no porque fueran peronistas, sino porque eran granaderos y eran la custodia presidencial, por su misión militar. Bueno, acá iba a pasar lo mismo. Bueno, se vistieron todos de combate, emplazaron metralladoras, todo, claro, eran 20 granaderos nada más. En el 2001 también, profe, sucedió. ¿Se habían preparado? Sí, se habían preparado, sí. Sí, ¿sabe quién me lo contó eso? De la Rúa. Porque después un día les voy a contar. Le tomé una audiencia de la Rúa y me quedé charlando y me contó. Se habían preparado el fajín y todo, tanto Sí. preparado por si entraba. Sí, por si entraba la gente, sí. Bueno, entonces, este tipo lo va a ver a Ilia y le dice, señor presidente, 20 y pico granaderos listos para defender la Casa de Gobierno. Y Arturo Ilia, que era un hombre de paz, le dijo, mire muchacho, esto ya está terminado, yo ahora en un rato ya me voy a ir, desármelos, no quiero derramamientos de sangre. Y solamente cuando Ilia le ordenó que replegara, el tipo replegó. Y bueno, y el tipo quedó en el olvido. Como yo sabía la historia, como 40 años después, el tipo hizo una entrevista en la tele, lo convocaron en la tele, hizo una entrevista contando la historia. Y a los pocos días parece que hubo una iniciativa de varios dirigentes políticos de distintos partidos y el tipo se había retirado como coronel. Entonces, ¿qué hicieron para reconocerlo? Lo ascendieron, o sea, ya estando retirado, lo ascendieron a general de brigada, con retroactivo a la fecha de retiro, o sea que económicamente tuvo una... Y después había otros 2 oficiales militares más altos que él, que también se habían manifestado a favor de la democracia, que también fueron ascendidos. Cuando llega a mis manos el decreto, más allá de la historia interesante de hombres con honor o de caballerosidad o el tema de la institución de la República, me pareció que estaba interesante el tema del decreto. Entonces ahora vamos a buscar el decreto. En el decreto promueven también post-mortem a alguien. Sí, a Caro y a Sánchez, no sé sí, cuánto. Carlos Caro y a Sí. Eduardo Castro Sánchez. Exacto. Vamos a ver si tenemos acá el celular. Sí, no hay problema, no hay problema.
Gracias.